Apreciados amigos emprendedores, seguidores de este canal de negocios digitales, venimos por acá con unas novedades bien interesantes sobre AI.marketing, sobre INB Network, que hacen parte del ecosistema de MarketBot. Hace apenas una semana hablamos algunas cosas, utilizamos algunas herramientas, pero han salido cosas nuevas en esta semana y como se los prometí que una vez subieran algunas novedades, por aquí iríamos a estar. Entonces, precisamente de eso se trata, de novedades de estos dos sitios. Haciendo claridad, como siempre lo hago, que esta información no es oficial, que no se tiene comunicación con ningún equipo técnico, ningún equipo de desarrollo, ningún equipo de atención al cliente, dueños, líderes en absoluto, y que mi posición es exactamente igual a la de cualquiera de los afiliados. Hacemos parte del mismo ecosistema y lo que puedo hacer con el fin de servir y colaborarles es traerles esta información que encontramos y que me parece interesante. Vamos a utilizar una herramienta bien novedosa, comparado con otras herramientas que hemos utilizado antes. Esta vez les puedo hablar de cosas diferentes. Entonces, vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que vamos a mirar por aquí. Entonces, bueno, este sitio aquí, esta herramienta ya la hemos utilizado. Aquí podemos analizar, vamos a mirar primero iMarketing, a ver si hay alguna novedad por acá. Y aquí no hay nada, aquí estamos igual. Pero lo que sí podemos es mirar con INB Network qué ha sucedido. Y por ahí encontramos que hubo una actualización por estos días nueva. Vamos a mirar cuál es la fecha. Bueno, aquí nos dice que el 10 de agosto. Seguimos con la última actualización, 10 de agosto, pero en agosto ya han habido actualizaciones. Vamos ahora sí a la herramienta que les quiero mostrar y es esta por aquí. Vamos a mirar primero INB Network y vamos a ver una sorpresa por aquí con i.marketing. Antes de eso, pues agradecerles a todos el seguirnos, el compartir la información, el dejar comentarios. Ese tipo de comentarios que dejan por ahí realmente ayudan mucho a dar ese ánimo para seguir colaborando con este tipo de información. Así que compartirlo, darle like, todas esas cositas ayudan a que podamos seguir. Y además ayuda a que otras personas puedan ver la información. Bueno, entonces vamos aquí con INB Network, aquí lo tenemos seleccionado en la parte de arriba. Y nos dice aquí esto. Les cuento también algo. Es una herramienta nueva, no la conozco todavía muy bien, pero bueno, lo que son números, lo que es el tiempo, no miente, ni los números, y las gráficas, pues básicamente es cuestión de lógica y eso nos da algunas indicaciones. No con esto estoy garantizando que el sitio vaya a volver, nada de estas cosas, quiero dejar claridad también en eso, pero mire, tenemos aquí 6 variables y tenemos del lado derecho un puntaje que cada una de las variables tiene. Todas están de 0 a 100. Y encontramos que de las 6 variables tenemos 4 variables con 100, 100, 100, 100, tan solo 2 están en 94. La lógica a mí me dice lo siguiente, que si estas 2 variables que están aquí todavía, que falta esa línea de progreso completarse, pues podríamos decir que el sitio tendría que estar para funcionar. En este caso estamos hablando de INB Network. Ahora vamos a mirar, hay punto marketing y aquí vemos una sorpresa que me gusta lo que se ve por aquí y vamos por aquí a buscarlo. Hay punto marketing, se van a dar cuenta que aquí arriba cambia. Ahorita que yo le diga buscar. Listo, hay punto marketing. Mira lo que pasa con el punto marketing. Casi en ningún sitio encontramos, en ninguna de las herramientas encontramos que hay punto marketing tenga movimiento técnico o que encuentre algo en internet. Pero mira que este sitio, esta herramienta, sí nos encuentra aquí. De las 6 variables, tenemos 3 en 100. Tenemos una en 75 y tenemos 2 en 0. Yo voy a estar muy atento haciéndole seguimiento a esta herramienta, a ver qué pasa con estas 2 variables. Si estas 2 variables de aquí empezaran a llenarse, sería una muy buena noticia para todos. Entonces, así que no olviden estar atentos, activen la campanita de las notificaciones, porque seguro que cuando haya novedades, por aquí las seguiremos dejando. Muchas gracias a todos por su atención y nos veremos entonces próximamente en otro video como estos.